Hermanos y amigos, bienvenidos a vuestro canal, Seguidores del Camino, en donde el día de hoy vamos a tratar con un tema que despierta controversia en cuanto a su mensaje y significado, incluso con las palabras ahí contenidas. Pero como hacemos siempre, tenemos que ir a las raíces, a escudriñar para poder entender y beber aquel mensaje que Yeshua transmitió a través del pasaje conocido como lo que está aquí anotado, cómo pasar por el ojo de una aguja, en donde ahí se da esa controversia de si es una aguja de coser o es una puerta, o también si es un camello o es una cuerda, camelo en griego. Pero vamos a escudriñar para hacer el trabajo correspondiente. Recuerden suscribirse en el presente canal para que puedan avisar a sus amigos en torno a estos mensajes que estamos transmitiendo de permanente actualidad con los tiempos presentes y de profundización en la palabra para que nuestra vida tenga bases sólidas, ya que es necesario andar desde el escrito está. En Marcos 10, en el verso 25, encontramos la siguiente expresión. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Elohim. Recuerden que aquí, en lo que está contenido en palabras, no está hablando de una imposibilidad, sino de aquello que resulta más fácil. Para entender el mensaje, tenemos que hacer un examen desde el griego y también desde el hebreo, fundamentalmente, para ver si está hablando del camello como animal y de una aguja como la de coser. Asimismo, partiendo desde la esencia coyuntural donde enmarca la enseñanza el maestro de Galilea. En griego, camilos significa soga, cuerda, y camelos significa camello en el griego moderno. En el diálogo con el joven rico, Jesús habla de dificultad, mas no de imposibilidad, de un rico ingresar al reino de Elohim del Eterno. Es un entrar, de participar, de entender con una perspectiva y prioridades diferentes. De un pasar de ser un señor con riquezas, de ser un señor del comercio, a un siervo que las administre, prestando atención a un reino que lo gobierna. Yeshua identifica como cirujano lo que le hace falta para alcanzar el reino de Yahweh a ese joven rico. Y le manifiesta que tiene que vender y dar como acción fundamental. En el desprenderse, en ese achicarse económico, tendrá riquezas celestiales, las cuales llenarán su vida, riquezas en gloria y posteriormente, de acuerdo a su fidelidad, recompensas y galardones. Yeshua le expresó con claridad: vende todo, no quédate con algo. Le dijo todo, y así sin ese peso lo podría seguir. No quería dejar nada que lo distrajera al joven rico o que lo volviera a aprisionar. Era una acción radical, de raíz,
deja todo. En los evangelios de Mateo y Marcos emplean para la presente historia la palabra rafís, que significa aguja de coser. Y en Lucas, la palabra griega es velone, aguja que se emplea para operaciones quirúrgicas. Acentuado con el hecho que para señalar ojo de la aguja, anotan el término griego trema, que es el agujero, perforación, por donde pasa el hilo. Y fíjese que Lucas empleó la palabra velone en atención a que como médico es lo que él empleaba, agujas para operaciones quirúrgicas. Ya con lo expresado, se descarta de plano la figura de un camello, pues el Mesías está hablándole al joven rico acerca de cosas que son posibles, que él podía hacer, ya que un camello que pase por el ojo de una aguja sería una manifiesta imposibilidad. Y esa no es la intención del Mesías. Este diálogo de Yeshua con el joven rico también se le encuentra en Mateo 19:24 y en Lucas 18:25. En todos los evangelios con los términos griegos anteriormente señalados, a saber, camilón, soga, cable de barco, y no el camlos, que es camello. Se sostiene acerca de una puerta pequeña con el nombre del ojo de una aguja, hablando de una interpretación paralela. Pero no existe evidencia histórica hasta después del siglo IX, después del Mesías. Y vender en griego es poleo, que significa canjear, comerciar. Y de ahí, en griego, no podemos avanzar más. Y terminaría el análisis. Pero en el hebreo se abre un bosque con dicha palabra. Vender en hebreo es shabar, que es desmenuzar, desgajar, quebrantar, romper, deshilachar, deshilar. Y ello es exactamente lo que le dijo Yeshua al joven rico. Tendría que quebrantarse para poder avanzar en el reino de Abba Padre. Hasta el punto que, derivado de ello, tendría que desmenuzarse, partiendo de un todo, el ser rico, hasta constituirse en una pequeña parte. Son las pequeñas partes, así como los peces y panes partidos, los que nos posibilitan dar a muchos o repartir a muchos o alcanzarlos a muchos. Con bastante seguridad, dado el detalle, la profundidad, el conocimiento de la ley del joven rico que Yeshua empleó para la enseñanza, la lengua vernacular, el hebreo. Y es que deshilacharse, que es el significado de shabar o vender en hebreo, ¿qué es lo que significa? Es hacerse más delgado, es perder volumen. La cuerda o soga hasta quedar
reducida a un fino hilo que sí puede pasar por el ojo de una aguja. Las metáforas empleadas por Yeshua de Nazaret siempre se caracterizan por su ponderación, profundidad y equilibrio. Camello por el ojo de una aguja no tiene sentido, porque el maestro señaló acerca de algo que sería más fácil y no de una abierta imposibilidad. Evidencias arqueológicas, historias y figuras literarias descartan una puerta llamada así en Jerusalén o en algún lugar de Judea que haya sido tildada bajo el nombre de ojo de una aguja. No por lo menos antes del siglo IX que ello existiera. No hay evidencia alguna. Y en esa puerta, ojo de una aguja, que a partir del siglo IX se encuentra, solo cabía una persona. Y se hizo no para que pasen camellos, ni siquiera arrodillados, sino para evitar los saqueos en las noches. Por tanto, no podrían salir varias personas a la vez en la noche. Los comercios se realizaban en el día, con puertas abiertas. Nadie pasaba con camellos arrastrándose en la noche, cuando funcionaban tales puertas a partir del siglo IX, conocidas como ojo de una aguja. Ya que no operaba el comercio a tales horas. Y Yeshua siempre se caracterizó por partir de realidades. Justamente porque al joven rico, como hombre de comercio, lo que le manifestaba Yeshua era entendible por ser de su propia actividad. Los comercios llegaban entonces en embarcaciones que eran sostenidas por cables, por esas sogas, que es lo que está hablándose aquí y que hemos visto en el griego, a diferencia de lo que es la palabra camello. Recordamos, para soga o cuerda, camilos, y para camello, camelos. Esa es la diferenciación. En Mateo 19:24 se empleó la expresión trematos rafidos, que deriva del vocablo trupema, que hablando literalmente señala expresamente acerca del orificio o agujero presente en el ojo de una aguja de coser. Marcos empleó por su parte la frase trumalías ráfidos, que significa aguja de coser. En otras palabras, señala por el orificio de una aguja de coser. En atención a lo compartido, queda descartada la idea casi caricaturizada de que un camello, un animal, pase por el ojo de una aguja. Así sea arrodillado, no podría pasar por el ojo de esa aguja donde solo cabía una persona, fundamentalmente. En griego moderno, la palabra es camelos, muy parecido, por eso se produjo el problema. Es bueno especificar que la letra eta en el griego clásico tiene la particularidad de pronunciarse como una E larga. Ocurre en la época imperial
que debido al itacismo o modificación fonética, en ese paso del griego antiguo al moderno, pasó a pronunciarse como si fuera una I corta. Y para el escuchar de aquellos no acostumbrados al griego, pareciera que suena como una I. Se conoce que la distorsión de anotar camello en este pasaje bíblico se debió a Jerónimo de Estridón, autor de la versión Vulgata latina. Yeshua, de haber hablado en términos griegos, en esa posición teórica, debió utilizar la palabra, si así fuese el caso, camilos, que es bastante similar fonéticamente hablando, y en escritura camelos. Volviendo a precisar que el fonema E es una E corta, que al momento de expresarlo en el griego moderno suena una I. Camilos, empleado seguramente por el Mesías, es una cuerda, de ser así el caso, es una cuerda, es un cable, es una soga que se caracterizaba por ser muy gruesa, siendo su uso para sujetar embarcaciones, las cuales simbolizan las riquezas que en ellas venían, al ser el lugar donde eran transportadas. Y se acumulaban luego de cada faena de pesca los resultados económicos obtenidos. Son simbologías. O tenía dicha cuerda una relación de dependencia explícita respecto a la embarcación. En otras palabras, al instrumento para generarlas. A ello se debía la existencia de dicha cuerda o cable en su totalidad, que está sujeta a una embarcación que lleva riquezas, así como la vida del joven rico estaba en esa dependencia con las riquezas, como si fuera una gruesa soga o cable. Este cable era confeccionado en base al empleo de cuerdas más delgadas, entrelazadas, y estas últimas, a su vez, eran fabricadas con hilos entrelazados. Esa era la quinta esencia de su confección. Ya teniendo ahora el panorama completo, Yeshua le dijo al joven rico, utilizando esa palabra hebrea que hemos mencionado, le dijo, vende, que significa deshiláchate en hebreo, porque con toda esa dependencia existencial que tienes, como una soga sujeta o encadenada a la embarcación, no podrías pasar por el ojo de una aguja. Tienes que morir a ti, en esa modestia que se precisa para que puedas pasar. Tienes que sufrir el proceso de ir dejando de ser soga para que puedas pasar como un hilo por el ojo de una aguja, para que puedas entrar al reino de Elohim. Al final, el joven rico no lo quiso hacer, porque eran muchas sus riquezas. No quiso cortar su dependencia existencial y al no desprenderse, al no querer vivir ese desprendimiento, prefirió ser soga que hilo. Finalmente, en el original y desde el hebreo, escribiendo de manera explícita, la frase dicha por Yeshua de Nazaret connota la siguiente sentencia.
Es más sencilla acción que una cuerda pase por el ojo de una aguja de coser, que un rico en el reino de Elohim pase. Recordemos que Yeshua se desprendió, no se aferró a lo que era, y deshilachándose, si cabe así el término, vino humilde en la forma de un hombre, se hizo hilo por amor a nosotros. Shalom y un abrazo en Yeshua de Nazaret para cada uno de ustedes. Muchas gracias.